Hola, vamos a resolver un problema que es realmente un clásico dentro de los problemas de examen o parciales que se puedan proponer de dinámica rotacional, y espero que con esta resolución se aclaren todas las dudas que puedan aparecer a resolver este problema. Vamos a leer un poquito la letra, vamos a agrandar aquí. Dice lo siguiente: un cilindro de masa m y radio r, que es esto que está aquí, en dos situaciones diferentes, está colocado sobre un plano horizontal. Se aplica una fuerza constante de módulo F, tal como se indican en las dos situaciones de la figura. Y el cilindro rueda sin deslizar. Entonces, en un caso se aplica una fuerza central al centro de masa del cilindro, y en el otro caso se aplica una fuerza a la periferia, una fuerza tangencial paralela al suelo. Estas son las dos situaciones. En ambos casos hay que calcular la fuerza de rozamiento entre el cilindro y el plano, la aceleración angular del cilindro, la velocidad de su centro de masa cuando ha recorrido una distancia L. Y estos son los datos. No tenemos números, sino que tenemos la masa es M, el radio es R, la fuerza es F y la distancia que recorrerá el centro de masa en cada situación se le llama L. Bueno, la clave de este problema es la siguiente, esto que dice aquí: rueda sin deslizar. Siempre hay que prestar atención a este dato muy importante, porque aquí tenemos que aplicar la condición de rodadura, que es la siguiente. He dibujado aquí el cilindro en la primera situación, y me dice que este cilindro rueda sin deslizar. Cuando me están diciendo esto, me están diciendo que este cilindro gira, pero al mismo tiempo su centro de masa se traslada horizontalmente. Y como rueda sin deslizar, como rueda sin resbalar sobre el piso, este puntito que voy a marcar aquí, este puntito que será el que está en contacto con el suelo, ese punto permanecerá momentáneamente en reposo mientras esté en contacto con el suelo. Esa es la real condición de rodadura, que este punto momentáneamente estará en reposo. Entonces, ¿qué podemos imaginar? Podemos imaginar que hay un eje que pasa por este punto, y como este punto, al igual que todos los puntos de la periferia, quieren girar, pero en este momento no está girando, todo el resto de las partículas que forman el cilindro, todas las partículas, sí, incluido también el centro de masa respecto a este punto, tendrá una rotación instantánea. Ahora, ¿por qué este punto digo que está en reposo? Porque esa es la condición de rodadura. Entonces, para que este punto esté en reposo, evidentemente tendrá que haber una fuerza de rozamiento que lo detenga. ¿Por qué? Esta fuerza central que está aplicada al centro de masa, esta fuerza central lo que quiere es trasladar todo el cilindro, que es un sólido rígido, todo el cilindro quiere ser trasladado horizontalmente. Esta fuerza no provoca ninguna rotación, porque está aplicada en el centro de masa. Ahora, si hubiera rozamiento, con este punto, si hubiera rozamiento, entonces este punto, si la fuerza de rozamiento es tal que lo mantiene en reposo momentáneo, todo el resto de los puntos se pondrán a girar en torno a este punto. Vamos a ver, si este punto quiere trasladarse hacia la derecha, evidentemente que para que permanezca en reposo, el suelo deberá ejercer una fuerza de rozamiento en sentido opuesto, que vamos a denominarla con la letra F pequeña. Esa será la fuerza de rozamiento. Bien, entonces a partir de aquí nosotros vamos a tener que plantear las ecuaciones que nos permitirán resolver lo que nos están pidiendo en el problema, y lo primero que nos piden es esta fuerza de rozamiento. Bueno, como este cuerpo rueda sin deslizar, es decir, que su centro de masa se traslada mientras el cuerpo va girando,
en torno a los diferentes puntos que van tomando contacto con el suelo, cada punto que va tomando contacto se mantiene en reposo debido al rozamiento instantáneo que va actuando sobre cada punto que toma contacto con el suelo. Bueno, entonces, por un lado, nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, la podemos aplicar ¿a quién? Al centro de masa. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton al centro de masa, podremos escribir que la sumatoria de fuerzas aplicadas al centro de masa es igual a la masa del cilindro por la aceleración del centro de masa del cilindro. Es decir que vamos a dibujar la aceleración que va a experimentar el centro de masa del cilindro y vamos a llamar aceleración del centro de masa. Bien, entonces, para obtener la fuerza neta o sumatoria de fuerza sobre este cilindro, tendremos que tener en cuenta que además de estas dos fuerzas, tendremos la fuerza peso, vamos a hacer un poco más pequeño esto, tendremos la fuerza peso y tendremos la fuerza normal o de reacción del plano que mantiene al cilindro sin que para que no se hunda, ¿no?, en el plano. Entonces, aquí tenemos el peso y tenemos la fuerza de reacción del plano o fuerza normal. Cuando nosotros sumemos todas estas fuerzas, tenemos que tener en cuenta que la suma del peso y la normal me va a dar 0, porque son fuerzas que tienen la misma dirección, sentido contrario, y tienen el mismo módulo. ¿Por qué? Porque el centro de masa no se mueve ni para arriba ni para abajo. El centro de masa se moverá horizontalmente, es decir, que la suma de fuerzas en esta dirección será 0. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es sumar esta fuerza con la fuerza de rozamiento. Y como son vectores que tienen sentido contrario, para sumar vectores que tienen sentido contrario, ¿cómo lo hacemos? Coloco un vector, que será el vector F, donde termina F coloco el otro vector, que será la fuerza de rozamiento, y lo que me queda, desde el origen del primer vector que dibujé hasta la punta de flecha del último vector que dibujé, ese será el vector sumatoria de fuerzas. Es decir, que del dibujito, yo puedo sacar que la sumatoria de fuerzas será igual a la medida de F menos la medida de la fuerza de rozamiento. Entonces lo voy a escribir. La sumatoria de fuerzas sobre el centro de masa será F menos F. Entonces me dicen, pero la fuerza de rozamiento no está aplicada en el centro de masa. Es verdad, y la hemos tenido en cuenta aquí. No tenemos que perder de vista que por definición el centro de masa de un objeto, de un sólido rígido en este caso, es aquel punto en el cual nosotros podemos considerar que todas las fuerzas que actúan sobre el sólido rígido están aplicadas en este punto. Por eso es que esta fuerza yo la tengo en cuenta como si estuviera aplicada en el centro de masa y hago esta suma de fuerzas. Bien, ahora, la sumatoria de fuerzas que es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Bien, entonces aquí yo tengo una primera ecuación. Si intento despejar la fuerza de rozamiento de aquí, me encuentro con que no tengo la aceleración del centro de masa, que es otra incógnita. Entonces necesitaré otra ecuación. ¿Cómo la voy a obtener? La voy a obtener aplicando la segunda ley de Newton, pero para las rotaciones. Y lo que establece la segunda ley de Newton para las rotaciones es que la sumatoria de los momentos, bueno, es un vector, pero no vamos a tener en cuenta aquí su carácter vectorial. Simplemente vamos a calcular el valor del momento. La sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto, que por ejemplo podemos elegir el centro de masa, será igual a la aceleración angular del cilindro por el momento de inercia del cilindro. Hay muchos vídeos en el canal que explican qué es la aceleración angular, explican qué es el momento de inercia, así que lo pueden ver en las listas de reproducción que hay en el canal, en dinámica rotacional o simplemente en las listas de reproducción de dinámica. Ahí hay cantidad de problemas y de explicaciones de esto. Bien,
Entonces, a la hora de calcular los momentos, tendría que calcular el momento de F, el momento de esta fuerza de rozamiento, el momento del peso y la normal. Pero, como estoy considerando el centro de masa, y dado que el momento de una fuerza respecto a un punto cualquiera es R por F por seno de alfa, reitero, no estoy teniendo en cuenta los aspectos vectoriales del momento. Por eso lo estoy calculando de esta forma. Bien, tiene que haber un brazo de palanca, que es un vector que se traza desde el punto respecto al cual deseo calcular el momento hasta donde se encuentre aplicada la fuerza. Pero como la normal, el peso y F están aplicadas en este punto, no ejercen momento respecto al centro de masa. La única fuerza que ejerce momento es la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa, porque, vamos a dibujarlo, tendremos este vector, lo hice en amarillo, no se ve nada, ahora sí, vale, este vector será el vector R, desde el punto, centro de masa, respecto al cual estoy calculando el momento, y la fuerza de rozamiento es F. Notemos que el ángulo entre estos dos vectores es un ángulo de 90 grados. Entonces, al final, esto simplemente nos quedará R por la fuerza de rozamiento será igual a la aceleración angular por el momento de inercia respecto al centro de masas, cuidado, porque estoy calculando el momento de la fuerza respecto al centro de masa, se calcula de esta forma, masa por R al cuadrado dividido 2. Entonces, vemos que podemos simplificar este radio con el cuadrado, y luego, teniendo en cuenta una relación importantísima, que es esta, que la aceleración angular del centro de masa se puede escribir como la aceleración del centro de masa sobre R. También esto está demostrado en el canal. Haciendo la sustitución, me queda que la fuerza de rozamiento es igual a alfa, que es aceleración del centro de masa sobre R, por el momento de inercia, que es M, me quedó por R ahora sobre 2. Simplificamos R, así que simplemente me queda M por aceleración del centro de masa dividido entre 2. Entonces, con esta ecuación y con esta, entre estas dos ecuaciones, tendré que poder calcular la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, puedo despejar la aceleración del centro de masa de esta ecuación. Vamos a borrar un poco esto. Y haciendo el despeje correspondiente, nos va a quedar 2 por fuerza de rozamiento dividido la masa. Eso será la aceleración del centro de masa. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a sustituir este valor aquí. Entonces me queda F menos fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, que es 2 por F sobre M, y podemos simplificar M. De manera que me queda que F será igual a 2 por fuerza de rozamiento más fuerza de rozamiento, que esto me da 3 por fuerza de rozamiento, y por lo tanto F dividido 3 es igual a la fuerza de rozamiento. Esta expresión conviene recordarla porque siempre nos aparece en este tipo de problemas. Para que exista condición de rodadura, para que el cilindro traslade su centro de masa mientras va rotando sin deslizar respecto al suelo, esta fuerza tendrá que ser la tercera parte de la fuerza que se aplica aquí, cualquiera sea el valor de esta fuerza F. Bien, un resultado muy importante. Ahora tenemos que calcular la aceleración angular del cilindro. Bueno, eso es súper fácil, ¿no? Porque si ya teníamos nosotros que la aceleración angular, habíamos dicho que era la aceleración del centro de masa dividido R, la aceleración del centro de masa la tenemos aquí despejada, que será 2
por la fuerza de rozamiento, que es F sobre 3, 2 por F sobre 3 dividido M, y también aparece el radio ahí abajo. O sea, la aceleración del centro de masa es 2 por fuerza de rozamiento sobre M, ¿no? 2 por fuerza de rozamiento, que es F sobre 3 dividido M, y luego aparece el radio ahí debajo. Así que ya nos queda lista la aceleración angular que va a tener este cilindro mientras el centro de masa acelera, va cada vez más rápido hacia la derecha, el cilindro va girando cada vez más rápido a medida que va avanzando. Bueno, por último nos pide la velocidad del centro de masa cuando ha recorrido una distancia L. Entonces, vamos a borrar un poquito esto. Esta pregunta es muy fácil, muy fácil. El centro de masa parte desde el reposo, y cuando el cilindro ha recorrido una cierta distancia, que aquí se le llama L, o sea, este es el cilindro, luego lo tenemos por aquí, el cilindro ha recorrido esta distancia, que se llama L, la velocidad inicial del cilindro, la velocidad inicial es 0, porque parte del reposo, y queremos saber cuál es la velocidad que tiene cuando ha recorrido esa distancia. Si queremos saber esta velocidad, vamos a llamarle velocidad final. Esa es la que queremos saber. Bueno, ¿qué tipo de movimiento tiene el centro de masa? Vamos a ver, su aceleración es constante. 2 es un número, la fuerza de rozamiento tiene valor constante porque F tiene un valor constante y la masa tiene un valor constante. O sea que la aceleración del centro de masa es constante y por lo tanto el centro de masa experimentará un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una de las ecuaciones que me relaciona el desplazamiento con las velocidades en este movimiento, ojo con esta ecuación que hay que tenerla bien presente para el examen, es que L es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por aceleración, en este caso, del centro de masa. Bien, como esta velocidad es 0, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto un poquito y vamos a despejar lo que nos están pidiendo, que es la velocidad. O sea que tenemos 2 por L, la aceleración del centro de masa pasará también multiplicando, que es 2 por la fuerza de rozamiento, que es F dividido 3, y M. Eso sería la velocidad final al cuadrado, o sea que tendremos que hallar la raíz cuadrada de esto. Al final nos quedará 4L por F sobre 3M, que son todos datos que nos da el problema, y ahí podemos calcular la velocidad final. Y entonces quedaría solucionado el problema en la situación 1. Bien, en la situación 2. En la situación 2, la fuerza que se aplica es una fuerza que se aplica en la periferia y no se aplica en el centro de masa. Entonces, esta fuerza, ¿qué es lo que quiere respecto al centro de masa? Va a generar un momento de rotación, porque aquí hay un R, entonces esta fuerza lo que quiere es que el cilindro rote, Ahora bien, tenemos que tener en cuenta la condición de rodadura, y es que rueda sin deslizar, lo que implica que este punto, mientras esté en contacto con el suelo, nosotros consideramos que este punto no va a resbalar ni para un lado ni para el otro. Entonces, este punto estará en reposo momentáneamente. Entonces, la conclusión que sacamos es que habrá una fuerza de rozamiento ejercida por el piso sobre este punto y dibujamos la fuerza de rozamiento. Vale. Esto, que yo lo veo muy a menudo, está mal dibujado. ¿Por qué está mal dibujado? Porque esta fuerza hace girar a los puntos de la periferia hacia la izquierda.
Entonces, si este punto intenta girar hacia la izquierda y el suelo lo va a mantener en reposo, la fuerza de rozamiento no puede apuntar hacia acá, tiene que apuntar en el otro sentido, para impedir que este punto gire, para impedir que este punto se mueva en dirección hacia la izquierda. Entonces, esa fuerza está mal dibujada y la vamos a dibujar correctamente. Así dibujamos la fuerza de rozamiento en este caso. Bien, todo el desarrollo que continúa ahora es el mismo de antes. Es decir, si aplicamos la ley de Newton al centro de masa, nos quedará sumatoria de la fuerza sobre el centro de masa será igual a la masa por aceleración del centro de masa. Y como no voy a considerar ni el peso ni la normal cuya suma me da 0, la suma de F más la fuerza de rozamiento, como apuntan en igual sentido, simplemente me va a quedar F más fuerza de rozamiento igual a masa por la aceleración del centro de masa. Y ahí tengo mi primera ecuación. La siguiente será aplicar que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa, por ejemplo, es igual a la aceleración angular por el momento de inercia respecto al centro de masa, y recordando que la aceleración angular será la del centro de masa dividido el radio, y que el momento de inercia respecto al centro de masa es m por r al cuadrado dividido 2. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que aquí es donde viene la dificultad también. F, como existe un brazo de palanca, tiene momento respecto al centro de masa. Y la fuerza de rozamiento también ejerce un momento respecto al centro de masa porque existe un R idéntico a este. Ahora, ¿qué pasa? Este cilindro está rotando de esta forma mientras el centro de masa avanza horizontalmente, acelerando horizontalmente hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza F tendrá que generar mayor momento que la fuerza de rozamiento para provocar esta rotación. Ahora bien, como los R son iguales, y el momento de esta fuerza tendrá que ser mayor que el momento de la fuerza de rozamiento, esta fuerza tendrá mayor módulo que F. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular yo la sumatoria de los momentos? Es muy sencillo. La sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al centro de masa será el momento de la fuerza F respecto al centro de masa más el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Pero como aquí me interesan los valores de los momentos y el momento de F es mayor que el momento de la fuerza de rozamiento, porque como dijimos, el cilindro rota en este sentido, simplemente para hallar el momento total restamos al momento mayor, que es R por F, le restamos el momento menor, que es R por F de rozamiento. Y no tenemos que hacer ninguna convención de signo de que si es positivo, que si es negativo, no hace falta. Momento mayor menos momento menor y listo. Y esto lo vamos a igualar en virtud de la segunda ley de Newton. Nosotros lo vamos a igualar a aceleración del centro de masa sobre R por m r cuadrado dividido 2. Bien, haciendo las simplificaciones que aparecen aquí, R aparece en todos los términos y puedo simplificarlo, y luego este R que está multiplicando y dividiendo, R entre R me da 1, por lo tanto también puedo simplificarlo. De manera que lo que me ha quedado aquí es que F menos la fuerza de rozamiento es igual a m por aceleración del centro de masa dividido 2. Bien, y con esta información yo tendré que calcular la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, si despejáramos la aceleración del centro de masa de esta ecuación, nos quedaría 2 por F menos 2 por fuerza de rozamiento, dividido entre la masa, eso es la aceleración del centro de masa, que la voy a sustituir ¿dónde? En esta ecuación de ahí arriba. Bien, entonces, vamos a hacer la sustitución, a ver lo que nos queda. Nos va a quedar F más la fuerza de rozamiento
es igual a m por la aceleración del centro de masa, que es 2F menos 2 por fuerza de rozamiento, dividido entre m. Simplificamos las m y me queda F más fuerza de rozamiento es 2F menos 2 por fuerza de rozamiento. Vamos a agrupar la fuerza de rozamiento. En el primer miembro me queda F más 2F de rozamiento, y del otro lado, en el segundo miembro, 2F menos F. ¿Qué me queda? Que 3 por F es igual a F. Y por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual a F sobre 3, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos en el caso anterior. Otra vez, resulta que la fuerza de rozamiento tendrá que ser la tercera parte que la fuerza que esté aplicada ahí. Bien, el cálculo de la aceleración angular ni la voy a hacer, porque ya sabemos que la aceleración angular simplemente es lo que dijimos. Aceleración angular alfa es aceleración del centro de masa sobre R, y aquí tenemos la aceleración del centro de masa. Solamente sustituir y hacer cuenta. Y la última parte es exactamente idéntica a la anterior en cuanto a su resolución. Prefiero dedicar tiempo a algo más importante, que es lo siguiente, que también es aplicable a la parte anterior y les queda como tarea. Cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton para las rotaciones y decimos sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto, eso es igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Yo tengo libertad para calcular el momento de las fuerzas respecto a cualquier punto. Anteriormente elegí el centro de masa, pero ¿y qué pasa si elijo este punto O, que le voy a llamar a este puntito, le voy a llamar O? Este punto que está en reposo, aquí momentáneo, le voy a llamar O. Voy a calcular los momentos respecto a ese punto. Entonces lo voy a aclarar aquí. Sumatoria de los momentos respecto a O será igual a la aceleración angular respecto a O por el momento de inercia, cuidado, respecto a O. Respecto a O. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sumatoria de los momentos de la fuerza respecto a O. La fuerza de rozamiento ahora no ejerce momento porque no tiene brazo de palanca R respecto a O. Esta fuerza sí tiene un brazo de palanca que es R más R, es toda esta distancia que es 2R. Luego, el peso y la normal tienen brazo de palanca R, pero ¿qué ángulo están formando con ese R? O sea, el peso es hacia abajo y el R desde el punto O es hacia arriba. Entonces el ángulo alfa que estarán formando, el ángulo, ojo, no estoy diciendo la aceleración angular, el ángulo alfa para calcular el momento sería 180 grados. Y como en el momento interviene el seno del ángulo, si vale 180 grados, el seno de 180 grados es 0. Y lo mismo que la normal, apunta hacia arriba, pero el R apunta de esta forma, de manera que me quedaría seno de 0 grados, que también es 0. Es decir, que cuando una fuerza pasa por el punto respecto al cual queremos calcular el momento, esa fuerza no ejerce ningún momento de rotación respecto a ese punto. Y cuando las fuerzas como el peso y la normal tienen una dirección que pasa por el punto respecto al cual estamos calculando el momento, tampoco ejercen momento. Así que el único momento que tenemos es respecto a O, es el de la fuerza F. Vamos a plantearlo, que me quedará que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a O simplemente va a ser 2 por R por F por seno de 90 grados, que es 1, y esto me queda 2R por F. Recordemos que el brazo de palanca va desde aquí hasta donde está aplicada la fuerza, que esto es 2R. Bien, la aceleración angular. La aceleración angular, ya sea que consideremos el momento respecto al centro de masa o respecto a este punto, la aceleración angular es la misma, y siempre voy a poder escribirla como aceleración del centro de masa dividido entre R. Ahora,
cuidado con el momento de inercia. El momento de inercia respecto a este punto no es lo mismo que respecto al centro de masa. Entonces, podemos imaginar lo siguiente, que hay un eje que pasa por este punto y paralelamente, o sea, perpendicular a la pantalla, y hay otro eje que pasa perpendicular a la pantalla por el centro de masa, de manera que tendremos dos ejes perpendiculares. En ese caso, podemos aplicar el teorema de Steiner, que nos dice que el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto O será el momento de inercia respecto a un eje que sea paralelo al eje que pasa por el punto O, pero que pase por el centro de masa, más este término que es m por d al cuadrado, donde d es la distancia que hay entre ambos ejes, que será r, el radio, o sea que en este caso d es r. Por lo tanto, el momento de inercia respecto a O será m por r cuadrado sobre 2, que es el momento de inercia respecto al centro de masa, más m por r al cuadrado, y esto nos da 3m por r al cuadrado sobre 2. Con toda esta información nos venimos a la segunda ley de Newton para la rotación y nos va a quedar sumatoria de los momentos, 2r por f. Vamos a borrar esto y vamos a escribir 2r por f. Aceleración angular es, aquí la tenemos, aceleración del centro de masa sobre r. Vamos a borrarla, aceleración del centro de masa sobre r. Momento de inercia respecto al punto O, 3mr cuadrado dividido 2. 3m por r al cuadrado dividido 2. Entonces, vamos a hacer la simplificación. R aparece en ambos términos, R también, y por lo tanto, al final, me va a quedar, ¿qué me va a quedar de aquí? O sea, que 2 por F será igual a 3 por M por aceleración del centro de masa dividido 2. ¿Qué puedo hacer? Como yo quiero calcular la primera parte, que es la fuerza de rozamiento, voy a despejar la aceleración del centro de masa. Y entonces nos va a quedar 4 por F dividido 3 por M, eso es la aceleración del centro de masa. Y la voy a sustituir ahí. Por lo tanto me queda F más fuerza de rozamiento será igual a M por 4F sobre 3M. Simplificamos la M y despejamos la fuerza de rozamiento y nos queda 4F sobre 3 menos F. Ponemos como un denominador 3 y es 4F menos 3F y al final nos queda F sobre 3, que es el resultado esperado. Así que este problema es sumamente importante, porque siempre nos aparecen en los exámenes un cilindro o una esfera, que va unida a lo mejor a una polea, que hay un cuerpo colgando, pero cuando analizamos este cuerpo, es muy importante llegar a esta relación, que la fuerza de rozamiento es la fuerza F sobre 3. Y cuidado con el sentido de la fuerza de rozamiento. Si la fuerza F está aplicada en el centro de masa, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. Si la fuerza F está aplicada en la periferia, la fuerza de rozamiento apunta en igual sentido. Bueno, yo espero que esto les haya aportado, que les haya clarificado los problemas, para que ustedes puedan hacer sistemáticamente los problemas de dinámica rotacional. Y por favor, les pido que le den ahí al cuadradito que aparece y se suscriban al canal, con lo cual hacemos que el canal crezca y ayudamos a demás compañeros. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.